y luego al final abriremos un turno de palabra para preguntas, sugerencias, cuanto queramos, como solemos hacer siempre. ¿Os parece bien? Bien, pues paso a su presentación. Isidro Cicero Gómez nació el 1 de septiembre de 1947 en Valdeprado, Liébana, periodista, escritor y editor, licenciado en Sociología, diploma de Estudios Avanzados y Estudios de Filosofía. Ha sido durante 8 años director del gabinete del presidente del Parlamento de Cantabria, don Miguel Ángel Palacio. Es autor de los siguientes libros: Los que se echaron al monte, cuya primera edición data de 1977 y a la que han continuado 10 ediciones posteriores; El cariñoso, de 1978, con 4 ediciones; Vindio, la historia de Cantabria contada a los niños, 2 tomos, 1979 y 1980, que recibió el premio del Ateneo de Santander al mejor libro de literatura infantil. Esta obra fue reeditada en 2005 por Ediciones Corocota. Tras el éxito de Vindio, continuó en 1981 en el campo de la literatura infantil con el Estatuto de Cantabria para los niños, en colaboración con el dibujante José Ramón Sánchez, y que fue publicado por la Diputación Regional de Cantabria. En 1999 volvió de nuevo sobre el tema del Estatuto para los niños como autor de los textos del CD-ROM que Cibermedios realizó para el Parlamento de Cantabria. También es autor de la Enciclopedia Infantil de Cantabria en fascículos a todo color que se publicó en el dominical del diario Alerta, El Cantábrico, con fotografías de Pablo Hojas, entre otros, y dibujos de Jesús Hoyos y Andy. Otros títulos de diferentes géneros son Liébana de punta a cabo, Guía del Viajero, de 1982, Santander de punta a cabo, Guía del Viajero, 1981, y una colección de cuentos populares de Cantabria, 1984. En 1991 publicó El laberinto cántabro, en colaboración con el también periodista y escritor Víctor Gijón, un libro crónica sobre los acontecimientos políticos de Cantabria en torno a 1990-91, con la figura de Juan Ormaechea como protagonista. En 1983 publicó el estudio Ocio y vida cotidiana de la juventud trabajadora, en colaboración con el grupo de sociólogos EDIS de Madrid. Además es autor de obras teatrales y poesía. Como editor, creó en 1978 la editorial Corocota, en la que entre otras obras publicó Dolor de Tierra Verde, de Manuel Llano, 1981, a partir del manuscrito original que conservaba Gerardo Diego y que el poeta cedió a Cicero para la ocasión. Por encargo del Ayuntamiento de Santander, coordinó también la edición del retablo infantil de Llano con dibujos del pintor Pérez Castaño. En 1980 fue uno de los impulsores del homenaje regional a Manuel Llano con motivo de su centenario, así como del traslado de los restos del escritor al Panteón de Cántabros Ilustres, actuando en aquella ocasión como portavoz de la cultura, encargado de pronunciar el discurso en el Panteón. Como periodista ha sido director de la revista El Cantábrico, del diario Alerta, coordinador de suplementos y redactor jefe de este periódico desde 1984 a 1991, creando, entre otras, la sección de reportajes Cantabria de punta a cabo. Desde 1991 su labor periodística se ha centrado en el ámbito de la comunicación política e institucional, primero desde el Gobierno de Cantabria en 1991, luego en el Ayuntamiento de Laredo y finalmente en el Parlamento de Cantabria. También ha sido director de la Fundación Pablo Iglesias en Cantabria, así como del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, además de presidente de la asociación Arcus, creada con el objetivo de ayudar a la repatriación de los niños de la guerra. Hasta aquí la biografía que tiene publicada la Sociedad Cántabra de Escritores sobre Isidro Cicero. Yo, que le conozco hace unos años, me apetece, y con su permiso voy a decir algo más de mi cosecha. He tenido la suerte de trabajar con él y colaborar con Isidro en algunos tiempos. Yo, si alguien me pregunta y tengo que definirle, me atrevería, y con su permiso, a decir que Isidro es un hombre serio. Todo el mundo dice que es muy serio, pero es muy afable, y lo veremos. Es un hombre comprometido. Yo le conocí brevemente hace años, cuando iba a contar cuentos a mi antiguo colegio, el Casimiro Sey de Matamoros, en las semanas de literatura a los niños.
O cuando fui corresponsal por un tiempo en el Alerta, y él era redactor jefe entonces, unos meses que estuve por allí. Y claro que había leído, como todo el mundo, Los que se echaron al monte. Hay que ver 11 ediciones ya. Yo he oído hace poco, que nos lo cuente luego si quiere, he oído hace poco como que debe ser el libro más vendido escrito por un escritor cántabro o algo así, o de los más vendidos. Como leí El Cariñoso, Ovidio, y después El Laberinto Cántabro, que era así de gordo, pero que nos le comíamos porque estaba de actualidad. Estaba escrito con un estilo periodístico muy vivo, y se leía muy bien. Pero luego, en los años 90, tuve la suerte de colaborar con él en el Parlamento de Cantabria, y entenderéis que para mí era todo un lujo, yo que compatibilizaba mi labor parlamentaria con la docente y que no disponía de mucho tiempo y tampoco tenía mucha idea en muchas cosas, tener como asesor en temas culturales a Isidro, que sabía un montón, que además llevaba el grupo de cultura, y para preparar ruedas de prensa, notas de prensa, comunicados, etcétera, todo un gran escritor haciéndome a veces a mí comunicados, para mí era importantísimo. Bueno, tuve la suerte de tener a Isidro en ese aspecto, y tenía también a Miguel Ángel Palacio, que está hoy aquí con nosotros, en el tema de asesoría y coordinación política. Para mí todo un lujo, y creo que es de justicia reconocerlo, tener a ambos en ese. En definitiva, y acabo, además de su biografía publicada, quiero destacar su capacidad intelectual, su formación humanista y su compromiso social, que están en Isidro Cifero siempre al servicio de un mundo más justo y de la protección de los derechos humanos. Sus libros, sus artículos, sus reflexiones, todo gira en la defensa de los valores de la igualdad y de la libertad. En esta época tan compleja que nos toca vivir, de recortes de derechos y de incertidumbre por el futuro, creo que es interesante conocer una visión del pasado que nos ayude a entender de forma crítica el mundo en el que vivimos y los desafíos para los que nos enfrentaremos mañana. Yo termino haciéndole una pregunta a Isidro, pero ¿de verdad tú crees que hacía falta ya un partido socialista? Le damos la palabra a Isidro.